Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarme a otro lunes más, aunque hoy... Bueno, hoy domingo, porque hoy es domingo, estoy grabando esto el domingo, celebramos en México una tradición muy bella, que es el grito de independencia. El grito que supuestamente dio el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, eso dio inicio a una situación que nos convertiría en un país independiente. Eso es lo que celebramos realmente el 15 de septiembre en la noche, y hoy 16, hoy lunes 16, sería la celebración, es el mes patrio, en septiembre siempre celebramos el mes patrio. El 14 de septiembre celebramos en Chiapas la anexión, el 11 de septiembre celebramos que Tapachula se anexó, el Soconusco, el 11 de septiembre también celebramos en septiembre a los niños héroes cuando la batalla de la intervención americana, en fin, celebramos México, pero bueno, México, realmente México, no empezó ahí. Les tengo noticias, porque hablamos mucho de México, hablamos mucho de cosas de México y realmente lo que pasó es lo siguiente. Quiero destacar que cuando llegaron los españoles hubieron dos etapas diferentes en ese territorio nuevo que en aquel entonces era un apéndice o otra parte de España, ¿no? Que era la Nueva España. Ahí sucedieron dos cosas. Primero hubo una dinastía que gobernó México de una forma, o gobernó la Nueva España de una manera, que eran los Austrias, y luego vinieron los Borbones, que fue otra distinta, completamente distinta. Bueno, y de esa parte, de esa última parte, es de la que nos independizamos. Pero costó mucho trabajo, no fue fácil. Primero porque México, recordemos que el territorio nacional, pues cuando llegaron los españoles se encontraron pues un reino que dominaba a todos los demás, que eran pequeños reinos. Yo vengo de una región, por ejemplo, que sería la Maya, y entre sí pues había unas grandes diferencias culturales, lingüísticas, etcétera, ¿no? Y llegaron los españoles y lo que hicieron es unificar. Primero, a través de la batalla, porque encabezaron lo que sería pues una guerra, ¿no? En contra de los opresores, que eran los mexicas, ¿no? Derrotaron a los mexicas y paradójicamente los mexicas subsistieron, porque es la lengua náhuatl lo que subsiste gracias a ellos, la cultura náhuatl, lo que conocemos es todo a través de los náhuatl. Todos los nombres que conocemos originarios, Quetzaltenango, Soconostle, todos estos son de origen maya, son de origen náhuatl. Lo que conocemos es la traducción del náhuatl, no sabemos cuál es el original, porque lo que se conserva es el náhuatl. Fíjate, los derrotados son los conservados, en fin, fue una paradoja. Y luego los españoles empezaron a anexarse territorios, hicieron la Nueva España, y esto duró 300 años, hasta Fernando VII, que Fernando VII llegó hasta Alaska. Les tengo noticias. La Nueva España, la Nueva España, eso no es México. Llegaba hasta Alaska, territorios en lo que ahora es Estados Unidos, que también no era Estados Unidos, territorios ya sabemos que el oeste pues era casi completamente de la Nueva España, donde hay asentamientos españoles, nombres españoles de todas estas ciudades, ninguna tiene nombre mexica, como lo tenemos aquí en México, y luego pues también en la Florida y en otras partes del otro lado, en fin, que la huella española fue muy fuerte en el continente americano, fue muy, muy poderosa, muy fuerte, y luego cayó, bueno, por una serie de circunstancias, principalmente la leyenda negra, que no la abordaremos en este momento, pero principalmente hubo una serie de circunstancias, y luego España sufre una invasión, una muy tonta invasión, que fue bastante tonta, y toman los Bonaparte, se anexan de territorio, y cuando el cura Hidalgo sale dando el grito de independencia, que lo conmemoramos hoy en la madrugada, el 15 de septiembre, para amanecer el 16, realmente por lo que estaba protestando era contra la invasión francesa. Él no quería un Bonaparte en la corona de España, nadie lo quería, ¿no? Y el territorio mexicano pues había funcionado bien, también que les duró 15 años la guerra de independencia. La guerra de independencia empezó en 1810,
pero no fue hasta 1825 cuando firmamos y fuimos reconocidos automáticamente como país, que no le sucedió a muchos territorios anteriormente ocupados por otra potencia europea. No sucedió lo mismo. Aquí fuimos reconocidos casi ipso facto como un país y eso nos dio ciertas ventajas. Bueno, a partir de ese momento, pues México, vamos a decir, España se retiró del territorio mexicano y luego pues quedamos a nuestra suerte. Pero eso ni era México ni sería México. Porque México lo que estaba buscando era su identidad. Hemos hablado mucho de que hemos perdido Texas, Nuevo México. Bueno, no lo perdimos nosotros porque nunca fue de nosotros. O sea, si vamos a hablar del pasado glorioso, los mexicas no llegaron hasta allá, no dominaron. Ellos vinieron de allá para acá. Emigraron del centro de Estados Unidos, del centro sur de Estados Unidos, hacia nuestro territorio, pero no avanzaron hasta allá no llegaban al dominio mexica, ¿no? Los aztecas no llegaban hasta allá. Entonces, eso no fue México, eso fue Nueva España y luego pues nos quedó como herencia, ¿no? Pero claro, eran territorios abandonados, despoblados y muy dejados al azar por ahí, y entonces claro, Texas pues fue el primero que se declaró independiente. Y luego le siguieron sus hermanitos, fue la guerra esta que hablamos de los niños héroes, llegaron a invadir hasta la Ciudad de México, llegaron hasta el territorio, hasta la capital del país, y pudieron haberse quedado con todo, porque claro, era un ejército muy poderoso y nosotros estábamos saliendo de una guerra muy larga porque la guerra de independencia realmente la gestaron la clase criolla. La clase criolla mexicana estaba muy a desagusto porque, claro, habían prevalecido ciertos privilegios para los españoles, nacidos en el territorio español, en el territorio continental español, y los que nacían en este territorio no tenían esos mismos privilegios. Entonces, claro, la alta burguesía, los criollos, que eran los ricos de este país, fueron los que encabezaron el movimiento de independencia. Se dieron cuenta que ahí podía haber algo, que ahí había una oportunidad, primero porque España estaba debilitada, había sufrido una invasión, y luego, pues, el rey español, Fernando VII, fue un desastre, un verdadero desastre. Entonces, pues decidieron aprovechar esa coyuntura y gestar un independencia. Pero ¿qué pasó con las clases obreras, campesinas? Pues ellos no querían. Porque los indígenas, empezando por los indígenas, estaban muy contentos con la corona española. Entonces, claro, lucharon contra los mismos mexicanos. La guerra de independencia fue muy difícil, fue muy larga, fue muy dura, muy costosa, porque claro, se peleó con los mismos mexicanos, porque los indígenas no querían independizarse de España. Los indígenas habían estado muy contentos con España, a diferencia de lo que nos han venido diciendo, porque si no, ¿por qué hubiera tenido que durar 15 años una guerra? Si en España estaban peleando otras guerras y había varios territorios en América que se estaban independizando. O sea, la corona española estaba muy debilitada. Se podían haber independizado en 1 o en 2, pero tardaron 15. Tardaron 15 años por ese motivo. Bueno, luego que salió, pues empezamos a tratar de descubrirnos qué es lo que queríamos ser y a dónde íbamos a llegar a ser, ¿no? ¿Qué es lo que llegaríamos a ser? Y yo, independientemente de lo que la historia cuente o deje de contar, a mí realmente me emociona muchísimo el grito de independencia, porque habla de personas que nos dieron identidad, personas que lucharon por nosotros, con más romanticismo, con menos romanticismo, con acierto, sin acierto, pero las leyendas, las historias, los personajes nos dan vida y nos dan identidad. Y hubieron hombres y grandes mujeres a las que ahora se les ha dado voz, a las que ahora se les ha nombrado y se les ha dado mucha importancia, porque también hubieron mujeres que participaron en la independencia de este país y luego en la formación de este país. Y fue una época muy convulsa de este país, porque claro, este siempre ha sido un gran territorio, ha sido la parte más rica del continente, aunque digan lo que digan, hablen de lo que hablen, toda la riqueza estaba concentrada en este cuerno de la abundancia, en este embudo que es México, ¿no? Ahí estaba toda la abundancia y entonces, claro, le querían meter mano, le metieron mano a la Nueva España y luego quedamos como debíamos haber quedado. Porque yo no pienso que debíamos lamentarnos por las glorias, porque no lo perdimos nosotros. El territorio. Bueno, yo por lo pronto vengo de una región maya,
O sea, yo ni siquiera estaba ahí porque ya en Chiapas, pues Palenque estaba abandonada, ya estaban ciudades, los mayas se iban cambiando de ciudad, desconocemos el motivo, hay muchas teorías al respecto y se habla mucho de esto. Pero bueno, los mayas estaban establecidos en la península de Yucatán cuando llegaron los españoles y ya de la parte donde yo nací ya ni siquiera había, había mucho territorio maya. Entonces, bueno, eran mayas, yo vengo de la parte maya, ¿no? Y luego, pues si vamos a buscarnos así, pues vamos a encontrar que era pues realmente muy, muy, muy pequeño, ¿no? Luego ya ellos tuvieron la visión, claro, estamos hablando, ya les he dicho en otros capítulos, que llegaron a un lugar donde encontraron a personas, pues que tenían cosas muy avanzadas, que tenían una arquitectura fantástica, que tenían una gastronomía, que eran astrónomos, que eran filósofos, que eran pintores, que eran escultores, pero vivían en la edad de piedra. Y ellos traían 20 o 30 mil años de adelanto, y entonces, pues de un sorpaso, nos pasó lo que Juan Penas. De la miseria pasamos a la opulencia sin conocer la pobreza. Pero luego la conocimos. Porque claro, la vida siempre se ajusta. Y lo que nos está pasando es eso, que nos estamos ajustando. Porque claro, aquí hablamos. Queremos imitar la democracia que tienen estos países, pero estos países han pasado muchísimas cosas más, ¿no? Tienen un bagaje muy, muy avanzado, ¿no? Porque tienen muchas cosas más. Nos han tratado de transmitir y nos transmitieron gran parte de esas cosas, ¿no? Pero también hay otra parte que la tenemos que aprender nosotros. Y yo siempre he pensado que el primer paso que tenemos que dar, primero es ubicarnos en la realidad. No podemos decir que medimos 2 metros cuando yo mido 1,60. Yo no puedo decir que mido 1,80 si mido 1,60, porque voy a engañarlos. O sea, primero tenemos que poner los pies sobre la tierra, darnos cuenta de qué éramos, quiénes éramos, qué hicimos y sentirnos orgullosos de eso, claro, porque eso es lo que somos. Ni más que los demás, ni menos que los demás. O sea, eso es lo que representa para mí el grito maravilloso de independencia. Hablan de cada uno de los héroes que nos dieron independencia, habla de cada uno de los personajes que forjaron, y luego vendrían otros más, porque México no se estabilizaría prácticamente, o sea, no viviría un periodo realmente de paz hasta que vendría el general Lázaro Cárdenas. Fíjate, ya ha entrado el siglo XX, o sea, ya hasta el siglo XX no conoceríamos realmente, o sea, tenemos 100 años de estabilidad, ¿no? Y no hemos conocido a la democracia, y permítanme que se los diga, no hemos conocido la democracia hasta hace 12 años, hace muy poco tiempo que hemos conocido la verdadera democracia, ¿no? A veces no nos gusta, no nos parece una postura u otra, pero estamos encontrando nuestra identidad. Todavía seguimos en el encuentro de nuestra identidad, porque somos un territorio muy joven, y es una gran ventaja, no es una desventaja, es una gran ventaja. Nosotros tenemos mucho potencial todavía que explotar en muchos ámbitos, ¿no? Por eso siempre somos deseados, ¿no? Somos queridos, somos añorados, somos deseados. Hay envidias, hay cosas, porque México es un gran país. Es un gran país ahora, con lo que tiene ahora. Y la frontera de México pues abarca del norte con Estados Unidos y el sur con Guatemala. Ni llegamos a Panamá, porque Panamá era ya parte del territorio de Nueva Granada, eso ni siquiera era México, o sea, eso ni siquiera Nueva España. Y luego por el norte pues las colonias inglesas y lo que llegaron los franceses y Canadá y lo que pudo llegarse a ser, pues sí, hasta donde llegó la corona española. Pero eso no éramos nosotros, eso era España. Nosotros pudimos defender lo que defendimos y recuperamos, claro. También no olvidemos que Chiapas, precisamente el estado donde yo nací, pues fue anexado por el que hablan en México como el gran traidor de la patria, don Antonio López de Santana, nuestro primer presidente de México. Pues no sé si él fue el gran traidor o no. Me parece que era un papel muy difícil el que le tocó vivir, primero porque ya eran territorios perdidos. Texas ya estaba en manos ya se había declarado independiente. Y ya se había declarado independiente con un ejército detrás, ¿no? Y luego los otros territorios que cayeron como dados de dominó, pues teníamos 4 misiones ahí que habían dejado los españoles de nuevo. Teníamos 3 o 4 territorios, pues realmente estábamos poblando el centro del país, el sur, es lo que estaba poblado. O sea, lo demás estaba muy despoblado, era demasiado grande, abarcaba demasiado, no era nuestro.
No era nuestro, no nos pertenecía, no nos engañemos, porque eso no era México. México quedó como tenía que quedar. Y lo que tenemos es suficiente. Es maravilloso. Tenemos el Atlántico, el Pacífico, el Caribe. Tenemos un montón de riqueza natural, tenemos paisajes, tenemos cordilleras, tenemos valles, tenemos agua en abundancia, tenemos sol, tenemos climas maravillosos, tenemos selvas, tenemos todos los climas habidos y por haber, tenemos una fauna espectacular, tenemos todo por lo que ser maravillosos, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que somos. Y hoy celebramos esa magia de la identidad nacional, esa magia de ser mexicano, ¿no? Porque ser mexicano es maravilloso. Y yo ahora me quiero referir pues a muchas cosas que nos han enriquecido, ¿no? Que nos hemos enriquecido. Yo, por ejemplo, ahora en México, que es el mes patrio, ay, cómo añoro comerme un chile en nogada. Precisamente eso representa lo que somos, un chile en nogada. Un chile, un pimiento que se sembraba en México, porque todos son originarios de México los pimientos, y luego mezclado pues con la granada, el símbolo tan inequívoco, sobre todo de esta tierra de Andalucía, venida de los árabes, ¿no? Entonces nos dejaron pues todas esas especias, nosotros les regalamos el tomate, la patata, bueno, la patata no era de acá, era de Perú, les regalamos el tomate, el chocolate, hicimos unas mezclas y tenemos el maravilloso chile en nogada que nos gusta tanto en México, ¿no? O el pozole. El pozole, a mí me gusta más el de cerdo, y el cerdo precisamente vino de España, ¿no? Entonces nos hemos enriquecido, ya no quiero ni pensar en el ámbito cultural, porque nos hemos enriquecido culturalmente maravillosamente, porque han venido pues todos los exilios de las guerras y de las cosas. España automáticamente voltea a ver a su primogénito, ¿no? Voltea a ver a su hijo mayor, ¿no? Porque es en el refugio, el que lo cuida, el que cuida a la madre en la desventura, ¿no? Así lo veo. Y nosotros también volteamos siempre la vista a España, volteamos a España porque España es el refugio, es la estabilidad, es la madre. Es la familia, ¿no? Es los antepasados. Y yo lo veo de esa manera, no sé si equivocadamente o no, pero hoy celebramos México, pero también celebramos España, porque también celebramos todo lo que fuimos, ¿no? La riqueza que nos dejaron, los acueductos, pues eso viene de Roma, ni siquiera viene de los iberos, ¿no? Eso viene de Roma. Y nos lo dejaron, todas esas cosas se aprendieron a través de 30 siglos, de 3.000 años, de 30.000 años de historia, de 20.000 o 30.000 años de historia, nos la vinieron a dejar. Pasamos de la oscuridad a la luz absoluta, ¿no? Aquí no hubo ni renacimiento, directamente entramos al plateresco, que además es mexicano, entramos directamente al barroco hispano, que es lo que se dio acá, y estábamos ya había música de otro estilo, ya habíamos pasado incluso el Renacimiento, ya estábamos más adelante del Renacimiento, o sea, nos hicieron dar un brinco enorme, nos subieron a un avión y nos dejaron del otro lado. Pues nosotros no tuvimos que andar eso, no tuvimos que padecer esas guerras, esas invasiones, esas carestías, esas pestes, esas enfermedades, no tuvimos que pasar nada de lo que pasaron ellos durante 30.000 años. Nos llegaron y ¡pum! En 300 quedó solucionado, yo creo que en menos, ¿no? En 100 años ya estábamos empapaditos, ¿no? De todo, ya hablábamos español, ya nos podíamos comunicar, y así nos seguimos haciendo 600 millones de hispanohablantes, ¿no? Entonces sí, celebramos México con mucho orgullo, ese México hispano, ese México azteca, ese México mexica, ese México tlaxcalteca, ese México maya, ese México que engloba todo, pero también ese México romano, griego, ibérico, tartésico, todo godo, visigodo, todos esas mezclas que también se dieron acá, ¿no? Ese gran encuentro, celebramos ese país maravilloso que somos, ¿no? La España nueva, México, mi país adorado. Pues felicidades a todos los mexicanos de este mundo, a los que se sienten, porque los mexicanos, como diría Chabela Vargas, nacemos donde se nos pega la gana, y entonces habrá muchos que habrán nacido acá y son mexicanos. Yo tengo muchas amigas, tengo a mi amiga Marta Martín, por ejemplo, que es una persona que ama México y se siente mexicana y no tiene absolutamente nada que ver con México, pero ella es igualmente mexicana, como yo soy igualmente español que ella. Bueno, los quiero mucho, les mando un saludo, que tengan una feliz
unas felices fiestas patrias, que estén en compañía de su familia, que nos sintamos orgullosos de lo que somos, sin olvidar de dónde venimos y quiénes hemos sido. Eso sí, nunca, y no sentirnos avergonzados porque tenemos mucho que ofrecer. Un abrazo grande y ¡viva México!